Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Cibeles TV. Hoy toca hablar del centro del campo del Real Madrid, de las complicaciones que estamos teniendo y sobre todo de las causas que las han traído, ¿no? Porque a priori tenemos jugadores de gran calibre en diversas posiciones, tanto de pivote como de interiores como de mediapuntas, pero al parecer Xabi Alonso no consigue ajustarlas de la manera adecuada. Y esto no se debe solo a la falta de un creador puro, que obviamente es uno de los problemas, pero yo considero que todo esto va más allá y que el hecho de tener tantos jugadores de alto nivel complica mucho la gestión para el entrenador del equipo. Así que vamos a ver cómo está configurada la plantilla del Real Madrid, qué piezas hay en el centro del campo, el valor que tienen y por qué estamos teniendo tantos problemas para configurar un centro del campo que sea equilibrado y funcional. Pues bien, aquí estáis viendo lo que es la plantilla del Real Madrid de la temporada 2025-2026. Veréis que todavía sale Endrick porque no está contada su cesión al Olympique de Lyon, pero el brasileño, por supuesto, volverá en verano de 2026. Pero en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en los jugadores que pertenecen al centro del campo. Sí que es cierto que hay algún jugador que podría pertenecer más al ataque o al centro en función de la disposición táctica. Dos ejemplos de ellos podrían ser Brahim o Mastantuono. También podríamos incluir a Rodrigo, que últimamente está jugando un poquito más retrasado por la banda derecha. Pero vamos a basarnos en los principales del centro del campo más Mastantuono y vamos a analizar qué está pasando. Así que, como estáis viendo, la mayoría de futbolistas del Real Madrid en estas posiciones son los que más valor tienen. Un ejemplo de ello es Jude Bellingham, el cual es el tercer jugador más caro de la plantilla. Otro sería Federico Valverde, que sería el cuarto. Después tendríamos a Arda Güler, que es el quinto. El sexto sería Tchouaméni y el séptimo sería Franco Mastantuono. Y no hay que olvidar que hay otros jugadores como pueden ser Camavinga, que pasan de los 50 millones. El Real Madrid actualmente en la plantilla tiene 12 jugadores que valen más de 50 millones. Y eso sin contar a dos futbolistas como son Endrick y el señor Raúl Asencio, dos futbolistas que están rondando los 30 millones de euros pero que van en progresión y dentro de poco alcanzarán ese valor en el mercado, el de los 50 millones mencionados. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que al ser todos futbolistas de tan alto valor y con una juventud tan grande, es muy complicado su gestión, porque ves que son grandes proyectos deportivos que necesitan tener minutos y crecimiento, pero a la vez no pueden jugar todos porque no caben. Y eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. ¿Qué está pasando y por qué es tan complicado hacer una línea de centro que tenga algún sentido y algún rigor táctico? Que yo creo que es una de las cuestiones que más problemas nos está trayendo. Obviamente hay otras en la línea defensiva, en la línea ofensiva, pero nos falta muchísimo control, muchísimo dominio y muchísima circulación de balón, sobre todo a gran velocidad. Así que vamos a pasar a hacer varias configuraciones tácticas del centro del campo y ver qué puede hacer Xabi Alonso con estos jugadores y qué sentido tiene. Pues aquí tendríamos que partir de una base, y es la disposición táctica del equipo. Jugaremos con un 4-4-2, con un 4-3-3 o jugaremos con ambas disposiciones en función del momento del partido, que también ha ocurrido, ¿no? Pues bien, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que los nombres que hay en el centro del campo y que tienen gran peso, como he mencionado, son Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde y Franco Mastantuono, que yo creo que es un jugador que va a terminar un poquito más atrás de lo que esperábamos, ya que no es un extremo puro. Así que lo he metido también en el centro del campo. A mayores también tenemos a Dani Ceballos, pero es un jugador de menor jerarquía, por lo que yo considero que no es uno de los elementos cruciales que está complicando la vida a Xabi Alonso, ya que tú, si lo deseas, a Dani Ceballos puedes sentarle cuando quieras, puede ser suplente y no vas a tener ninguna complicación ni por parte del club, ni del jugador, ni de nadie, porque es una cuestión que nadie te va a achacar y es una medida pues bastante entendible en relación a los jugadores que tienen esas posiciones, ¿no? Obviamente, a priori, uno apostaría antes por Camavinga, por edad, por proyección y por calidad, antes que por el señor Ceballos.
Pero bueno, como os mencionaba, todo depende de la disposición. Si metemos 4 en el centro del campo, de estos mencionados sobrarán 3. Y si metemos a 3 en el centro del campo, sobrarían 4. Como veis, esto yo considero que es algo insostenible. Tenemos varias posiciones en el campo que están dobladas con jugadores de perfiles muy similares. En cambio, tenemos otras posiciones donde no hay nadie o no tenemos un perfil determinado, como es ese centrocampista creador, que bien es cierto que lo que más se podría asemejar actualmente sería Dani Ceballos, pero que está muy lejos de ser un creador titular para el Real Madrid. Otra opción que se ha comentado mucho sería la cuestión de Jude Bellingham, algo más aproximado a lo que hacía en el Borussia de Dortmund, retrasándose pues ya sea a un doble pivote o a una posición de interior, pero llevando la batuta del Real Madrid. El problema es que de momento Jude Bellingham no ha ejercido ese papel en el Real Madrid y no sabemos si está dispuesto a hacerlo, pero al parecer no. La otra opción sería bajar a Arda Güler, que también tiene toque de balón, pero hemos visto que el turco de momento no está preparado para jugar en un doble pivote y es mucho más interesante verle en la media punta o a lo sumo retrasarlo a un interior, pero no más de ahí. Entonces, si quitamos las piezas del señor Dani Ceballos, de Arda Güler y de Jude Bellingham, nos damos cuenta de que no quedan centrocampistas con calidad de toque, con calidad de distribución. Quedarían Tchouaméni, quedaría el señor Camavinga y quedaría, por supuesto, Federico Valverde. Aquí no menciono a Mastantuono, ya que Mastantuono en un doble pivote no tendría ningún sentido. Es un jugador que juega mucho más adelantado y que tendría más sentido verlo en una media punta, ya sea solo o en una doble media punta, recreando algo más parecido a lo que era el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y la conclusión que hay que sacar de aquí es que el Real Madrid actualmente tiene más sencillo tender a tener un centro del campo que sea más físico y menos creador. Y yo sé que esto rechina mucho, ya que de Xabi Alonso se esperaba un fútbol más dominador, un fútbol más de toque y algo más alejado a lo que estaba haciendo Carlo Ancelotti en su último año. Pero bien es cierto que parece que no lo consigue y que cada día se complica más. De hecho, si os habéis fijado, Xabi Alonso ha tendido a poner bastante a Tchouaméni y a Camavinga, que son dos pivotes con mucho físico, pero no tienen mucha creación. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que quizás Xabi Alonso está pasando por el aro, no lo digo de forma negativa ni despectiva, sino que se ha dado cuenta de que quizás es más fácil tener un centro del campo físico, de recuperación, que gane duelos y salir a la contra, que intentar tener la batuta del partido y llevar el control del mismo, ya que el Real Madrid, al parecer, no tiene capacidad para ello. ¿Y a qué quería enlazar todo esto? Pues lo quería enlazar al hecho de que el Real Madrid ha fichado muchísimos futbolistas jóvenes que a la vez han sido caros o medianamente caros y que tienen una gran proyección, pero al haber fichado tantos y además en posiciones muy similares, nos estamos dando cuenta de que no pueden jugar todos. Vemos que Gonzalo García no tiene minutos, aunque es un chico que promete mucho y tan solo tiene 21 años. Vemos lo mismo con Franco Mastantuono, el cual sí empezó teniendo muchísimos minutos, pero cada vez tiene menos y tiene 18 años. Y hemos vivido lo mismo con el bueno de Endrick, el brasileño de 19 años que al final ha tenido que salir cedido para contar con minutos y poder disputar el Mundial con Brasil. Habrá que verlo. Y después también tenemos más nombres pues que está ocurriendo exactamente lo mismo. Un ejemplo es Brahim. Yo sé que a Brahim se le ve como un jugador de menor categoría, pero es un gran proyecto, es bastante joven todavía y tiene una calidad técnica soberbia. Y bueno, se está desperdiciando en el Real Madrid. Funciona mejor de revulsivo, pero hay que recordar algo. Quizás no es el caso de Brahim, pero la mayoría de estos futbolistas, al tener tanta proyección y tanto valor en el mercado, no están dispuestos a ser suplentes en un equipo. Y ahí es donde está el problema. Y es que si Xabi Alonso apuesta por meter a Federico Valverde en el centro del campo, pues no juega, por ejemplo, Güler. Pero si mete Güler, no puede jugar Camavinga. Pero si mete Camavinga, no juega Jude. Y ese es el problema que está teniendo. ¿Cómo meter a todos estos jugadores en el once inicial? Y hay que recordar que en determinados partidos lo está teniendo más sencillo por las lesiones en el lateral derecho. Al desplazar a Valverde al lateral,
dejas un hueco más en el centro del campo. Eso da una oportunidad a uno de estos futbolistas. Pero en cuanto Valverde vuelva a su posición, tendrá que salir uno, y todo apunta a que será Arda Güler, el turco de 20 años, que es otro gran proyecto y que de hecho actualmente tiene un valor en el mercado de 90 millones. Es el quinto futbolista más caro del Real Madrid. Así que sin duda opino que el club debe tomar una decisión y en el verano de 2026 debe producirse alguna salida de algún jugador de estas posiciones y también de ataque, de decir, podría ser Rodrigo Goes, pero veremos en verano. Yo creo que esto será una de las claves que facilite a un entrenador la gestión del club, ya que al tener menos nombres de tan alta jerarquía podrá posicionarlos de manera más sencilla y traer quizás algún futbolista de un perfil Rubén Neves, como he comentado en el vídeo de antes de ayer, puede facilitar todo, porque a Rubén Neves sí lo puedes tener en el banquillo, un jugador con 29 años, con experiencia, que es un pivote puro, y tenerlo en el banquillo sería una maravilla. Él respetaría esa decisión y podrías incorporarlo en determinados partidos para dar otro equilibrio al equipo. Ese tipo de fichajes que actualmente considero que debería hacer el Real Madrid. Jugadores más experimentados, ya sean baratos o de alta calidad, como podría ser un Vitinha, cosa que está muy lejana, ya os lo digo. Simplemente era para poner un ejemplo. Creo que hay que dejar a un lado estos fichajes de 50 y 60 millones porque ya tenemos demasiados y como estamos viendo, la mayoría han salido muy bien, pero ahora ¿qué haces? Ahora, ¿dónde juega Mastantuono? Y si juega Mastantuono, ¿dónde juega Rodrigo? Y así sucesivamente, ¿no? Creo que el Madrid tiene un problema ahí y esto también está relacionado directamente con la gestión deportiva del club. No considero que sea algo de Xabi Alonso estrictamente. Lo que hay que entender es que cuando un entrenador llega a un club hay que tener en cuenta el valor de los futbolistas. Uno no puede llegar y sentar a Jude Bellingham como si nada, porque es un jugador que vale 150 millones. Y el club, como tal, lo tiene en cuenta. No quiere perder ese valor y no quiere dejar a Jude Bellingham en el banquillo un año para que al año siguiente valga 70. Esto es una cosa que hay que entender desde el principio. Ojalá un entrenador en el Real Madrid tuviese pleno derecho a sentar y a quitar a quien quiera, pero esto nunca ha sido así. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si el año pasado llega Mbappé y Mbappé cuesta lo que cuesta, Mbappé debe jugar. Y yo entiendo que quizás eso ha desequilibrado la parte del ataque, sobre todo por la izquierda. Pero es que el fútbol es así. Y tú cuando fichas un jugador de alta jerarquía es para que juegue. Y ese jugador no va a aceptar estar en el banquillo ni siquiera un mes. Eso os lo garantizo. Y en este vídeo no quiero entrar a valorar qué jugadores deberían ser vendidos y cuáles no, porque es muy complicado. Y además no quiero personalizar esta problemática del Real Madrid en un nombre determinado. Pero es que es lo que hay. Considero que en 2026 se producirán al menos dos grandes ventas por parte del Real Madrid para descongestionar el equipo y que todo tenga un equilibrio un poco mayor y que de esa forma puedas traer un par de perfiles que sean distintivos, aunque tengan mayor edad y menor jerarquía en el fútbol internacional, pero que aporten al equipo otra serie de cuestiones, como es la garra, como es la actitud y sobre todo como es la experiencia. Porque os recuerdo que jugar con un 11 plagado de gente menor de 26 años es muy complicado. Siempre se necesitan jugadores de alto nivel como era, por ejemplo, Luka Modric, que aunque tuviese 38 años y el físico no le diese, es otra cosa, es un jugador que ha vivido mucho y que en el vestuario puede aportar muchísimo. Pero vosotros, ¿qué opináis de este tema que menciono? ¿Creéis que el Madrid tiene posiciones dobladas y que quizás le falta algún jugador distintivo, de otras características, un creador, un delantero puro? Hacedmelo saber en comentarios y qué pensáis de este argumento que estoy diciendo. ¿Creéis que a un entrenador le puede complicar tener 12, 14 futbolistas de un alto valor, superior a 50 millones, y que tenga que alinearlos y uno se te queje y si no se te queja el otro? Y además tener en cuenta la posición del club, que dirá, oye Xavi, haz lo que quieras, pero ten en cuenta que Mastantuono ha costado 70 y pico millones, es un gran proyecto y debe tener oportunidades, porque si no va a perder el valor que había adquirido en el fútbol argentino.
Así que, como digo, quizás este no sea el problema principal del juego del Real Madrid, pero sí que me parece una variante que no se está comentando y que hay que tener en cuenta. Los futbolistas tienen una jerarquía, tienen un valor, y los clubes tienen unas cuentas económicas que hay que cuadrar, y unos beneficios que hay que tener en cuenta, y unos gastos que obviamente no hay que olvidar. Así que recordad siempre eso. Un club se parece más a una empresa de lo que pensamos y la cuestión económica no es una cuestión menor. De hecho, es uno de los pilares fundamentales de la gestión de un equipo de fútbol. Así que hacedme saber en comentarios qué opináis de esta cuestión y qué opináis de la primera etapa de Xabi Alonso en el Real Madrid, ya que hemos llegado prácticamente a la mitad de la temporada y ya podemos ir sacando conclusiones. ¿Dejaréis a Xabi Alonso como entrenador en el equipo? ¿Intentaréis traer a otro? ¿Qué opináis de los futbolistas y qué creéis que va a conseguir el Real Madrid en esta temporada? Porque yo, a pesar de todo, sigo creyendo, creo que el Real Madrid va a revertir la situación y que nos espera un año mejor de lo que esperamos. Así que espero que sea así y como os digo siempre, a la Madrid y nada más.